Hola, bienvenidos a esta primera sesión del módulo 14 de Prepa en Línea C, denominado Universo Natural. Para esta sesión he preparado la siguiente presentación que va bajo el siguiente orden. Como punto número 1, la presentación del facilitador. Pues mi nombre es Luis Alonso Escobar Pérez, de profesión químico farmacobiólogo. Punto número 2, hablaríamos sobre el átomo. Aquí hablaremos sobre las ideas acerca de lo que es el átomo, lo que es Leucipo, Demócrito, hablaríamos de Aristóteles y los modelos del átomo de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, así como también la representación gráfica de la forma de los orbitales atómicos. Como punto número 3 veremos la materia organizada. Aquí estaríamos hablando de lo que es la actividad número 2 y el tema niveles de organización involucrado en esta actividad número 2. Como punto número 4, la participación e importancia de participar en los foros. Como punto número 5, la evaluación, cómo se evalúa o cómo evalúa Prepa en Línea. Prepa en Línea C, cómo evalúa cada actividad. Como punto número 6, dudas y comentarios que pueden hacérmelas llegar al correo o bien por mensaje de plataforma. Y como punto número 7, el fin de la presentación. Bien, como punto número 1 estaríamos hablando de ya lo que respecta al tema, lo que es el átomo. El átomo prácticamente dice que es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dichos elementos. Es un sistema dinámico, energético, que está en equilibrio y el átomo está constituido por dos partes. Como ustedes podrán ver, hablaríamos de lo que es que el átomo tiene un núcleo que se encuentra en la parte central. El átomo es muy pequeño y de carga positiva. Prácticamente este núcleo tiene carga positiva y que contiene aproximadamente 200 tipos de partículas denominadas nucleones. Así también, el átomo tiene una envoltura o una zona extranuclear. Prácticamente, como su nombre lo dice, está en la parte externa. Es un espacio muy grande, constituye el 99.99 del volumen atómico, donde se encuentran prácticamente los electrones. Entonces, prácticamente estamos viendo que el átomo, el núcleo va en la parte central y tiene carga positiva, prácticamente, y ahí también se encuentran los neutrones. Y en la parte externa, en la zona externa o extranuclear, estaríamos hablando de que prácticamente ahí van los electrones. Y aquí estaríamos hablando de carga negativa. En esta imagen ustedes pueden ver cómo está constituido el átomo, cuál es el núcleo y cuál es la zona extranuclear. Bien, entonces, para hablar un poquito del átomo, si ustedes recuerdan prácticamente algunas clases anteriores con otros facilitadores o bien algunas clases de secundaria, ustedes saben que los átomos son los elementos que encontramos en la tabla periódica. Entonces, todos estos son átomos y prácticamente tienen una historia donde surge el átomo. Las ideas que se tenían acerca de lo que es este elemento, prácticamente cómo estaba constituido. Átomos tenemos muchos, pero cómo están constituidos, acabamos de verlo, prácticamente por un núcleo y por una zona extranuclear. Bien, las primeras ideas que se tenían del átomo prácticamente son muy remotas. Primeramente, aunque no está aquí en la presentación, hablaremos de Aristóteles. Aristóteles prácticamente no tenía idea de lo que es el átomo. Dice que la materia era continua, podía dividirse infinitamente en partículas más y más pequeñas. Aristóteles tenía la concepción, prácticamente no creía en la presencia de algo tan pequeño. Entonces, Aristóteles decía que la materia estaba constituida principalmente de los 4 elementos: fuego, agua, tierra y aire. Entonces, más que una idea del átomo, él pensaba que la materia estaba constituida de esos 4 elementos. Posteriormente,
Leucipo y Demócrito en el año 5 antes de Cristo, ellos creían o se pensaba que la subdivisión de la materia produciría al cabo átomos que significaban o que significan sin corte o que son indivisibles. Las teorías de los griegos estaban basadas en el pensamiento abstracto y no en la experimentación. La existencia del átomo no quedó demostrada hasta en el año de 1904. Entonces, ellos empezaron, Leucipo y Demócrito, tenían ya prácticamente una idea. Aristóteles de alguna forma la negaba, porque Aristóteles le daba los créditos, prácticamente, o le daba crédito a la existencia de la materia, pero que estas estaban constituidas de fuego, tierra, agua y aire, mientras ya Leucipo y Demócrito prácticamente empezaban o tenían ideas sin llegar a comprobarlos. Bueno, pues entonces, posteriormente de que se empezaron, Leucipo y Demócrito empezaron a tener ideas acerca del átomo, vinieron prácticamente personas importantes como fue Dalton, en el cual ya empezó a tener idea de lo que era un átomo. Entonces, Dalton empezó a formar o a formular su modelo atómico, en el cual él decía que la materia estaba formada por partículas indivisibles, indestructibles y extremadamente pequeñas. A él ya le empezó a llamar átomo. Entonces ahorita sabemos que Dalton ya empezó a denominarle átomo a esa pequeña partícula, en el cual es sumamente importante que conozcamos prácticamente sus propiedades o cómo están constituidos. Entonces, los átomos también decía Dalton que son de un mismo elemento o son idénticos entre sí en igual a masa y a sus propiedades. También decía Dalton que los átomos de los elementos distintos tienen diferente masa y diferentes propiedades. Los compuestos están formados por la unión de átomos en proporciones constantes y simples. Esas fueron las primeras aportaciones de lo que es Dalton. Posteriormente, vino a las ideas que tenía Dalton, le prosiguió, que fue en el año de 1803, prosiguieron las de Thomson. Él ya empezó a trabajar con esto, con las ideas a partir de Dalton, empezó a trabajar en el año de 1904. Y al igual que Dalton, Thomson formuló también su modelo atómico. Fue con Thomson, o a través del modelo de Thomson, que se descubre el electrón. En el modelo de Thomson, prácticamente está formado ya, y él menciona que el átomo está formado por electrones que son de carga negativa, incrustados en una esfera de carga positiva. Él le llamó pudín de pasas. Entonces, vean ustedes a través de esta imagen cómo es que él empezó a diseñar o empezó ya a tener ideas de cómo estaba formado el átomo. Entonces, ahorita nosotros sabemos que el núcleo se encuentra en la parte interna y los electrones en la parte externa, pero Thomson empezó ya a través de su modelo a descubrió el electrón y prácticamente dice que los electrones están repartidos de forma uniforme en la parte externa. También Thomson menciona que el átomo es neutro, de manera que las cargas negativas de los electrones se compensan con las positivas. Entonces, él hablaba aquí de un equilibrio entre lo que son la carga negativa con la positiva, dando en sí una carga neutra. Bien, entonces, ya posteriormente a lo que es el modelo de Thomson, con las ideas que tuvo, ya con lo que había aportado Dalton, se logró prácticamente, le sirvió a mucho a Thomson, pero viene posteriormente a Rutherford en el año de 1911. Recuerden que Thomson trabajó en el año de 1904. Mientras que ya en el año de 1911, Rutherford también menciona o formula las ideas prácticamente de lo que es su modelo atómico. Entonces, viene Rutherford y menciona prácticamente que nos dice que el modelo atómico que él explica que el átomo está formado por dos regiones, una corteza y un núcleo. Si ustedes recuerdan la imagen que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior, nos dice que el núcleo se encuentra en la parte interna y los electrones en la parte externa. Bueno,
También nos dice que en la corteza del átomo se encuentran los electrones, girando a gran velocidad alrededor del núcleo. Entonces nosotros ya tenemos idea que los electrones rodean prácticamente al núcleo y estos se encuentran en la parte externa. Nos dice también que el núcleo es una región pequeña que se encuentra en el centro del átomo, que posee carga positiva. Si ustedes recuerdan, esta idea prácticamente ya viene desde Thomson, entonces donde menciona que el núcleo se encuentra en la parte interna y es de carga positiva. Entonces, también menciona Rutherford que el núcleo posee la práctica totalidad de la masa del átomo. Entonces, vean ustedes el modelo que Rutherford propone en su modelo atómico. Bien, entonces aquí tenemos tres modelos atómicos, tres aportaciones acerca del átomo, independientemente ya de lo que menciona, o las primeras bases, recuerden ustedes que la tenemos con Leucipo y Demócrito, y que de alguna forma también estuvo Aristóteles con las primeras ideas. Bien, entonces ya una vez mencionado que tenemos a Dalton, a Thomson y a Rutherford, nos vamos con el modelo atómico de Bohr. De acuerdo a las fechas, Dalton empezó a dar aportaciones en el año de 1803, Thomson en 1904, Rutherford en el año de 1911 y Bohr empieza a trabajar con su modelo a partir del año de 1913. Recuerden que todas estas aportaciones de cada uno vienen y le han servido a ellos prácticamente las aportaciones anteriores. No son ideas separadas, sino que una da idea para que el otro investigador o la otra aportación sirva como sustento para seguir dando aportaciones nuevas. Bien, entonces vamos a hablar sobre el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr postula que los electrones describen órbitas circulares. Entonces vean ustedes prácticamente aquí en la imagen cómo es que él propone que los electrones prácticamente dan órbitas circulares estables alrededor del núcleo, prácticamente sin radiar energía. Dice que los electrones solo se pueden encontrar en ciertas órbitas, no en todas las órbitas están permitidas. La distancia de la órbita del núcleo se determina según el número cuántico, N1, N2, N3, N4 y así sucesivamente. También postula que los electrones solo emiten o absorben energía en los saltos de las órbitas. En dichos saltos se emiten o absorben fotones, prácticamente cuya energía es la diferencia de energía entre ambos niveles determinada por la fórmula. Aquí tenemos en la imagen o en la pantalla tenemos la fórmula que propone prácticamente Bohr en el año de 1913. Entonces, estas fueron las aportaciones. Vean ustedes cómo ya se descubren prácticamente que los electrones se encuentran repartidos en niveles y prácticamente aquí ya hablamos y nos menciona que los electrones solo emiten o absorben energía en los saltos que se dan prácticamente en las órbitas. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, se van encontrando nuevos conocimientos acerca del átomo. Sin embargo, después del año de 1913, en el año de 1916, Sommerfeld prácticamente también él propone su modelo para poder explicar el átomo. Vean ustedes cómo va ido avanzando con el paso del tiempo. Entonces, prácticamente Sommerfeld también propone su modelo y postula que dentro de un mismo nivel energético existen subniveles diferentes y que no solo existen órbitas circulares, sino también órbitas elípticas. Vean ustedes aquí en la imagen para poder explicar esta aportación. Entonces dice que prácticamente
no solo existen órbitas circulares en el átomo, sino también órbitas elípticas. Vean ustedes prácticamente cómo es que se va trabajando o cómo es que va funcionando el átomo a través de estas órbitas. Entonces, él prácticamente empieza a hablar de los números cuánticos y empieza su modelo prácticamente que él explica es una adaptación del modelo de Bohr a la mecánica relativista. Entonces, estas concepciones que ellos han venido trabajando han servido de mucho para poder explicar cómo está constituido un átomo. Y el modelo de Schrödinger prácticamente en el año de 1924 como que ya es ideas más aceptadas a las anteriores. Sin embargo, las otras aportaciones también fueron muy importantes para poder llegar hasta lo que propone Schrödinger. Él menciona que los electrones son ondas de materia que se distribuyen en el espacio prácticamente de acuerdo a la función de las ondas. También nos menciona que los electrones se distribuyen en órbitas que son regiones del espacio entre una alta probabilidad de encontrar un electrón. Así también, este investigador dice que él toma en cuenta lo que son los números cuánticos, y aquí hablamos del número cuántico principal n, que son los niveles, y los niveles cuánticos secundarios, que se representa con la letra L, el número cuántico magnético m y el número de spin. Él menciona que en un átomo no pueden haber electrones con los 4 números cuánticos iguales. Entonces, prácticamente las aportaciones que él da acerca del átomo son lo que realmente conocemos actualmente y que ha servido prácticamente todas las investigaciones que han hecho los demás sirvieron para poder llegar hasta esta concepción. Bien, entonces, ¿cómo está constituido el átomo? Nosotros ya vimos o ya hablamos acerca de lo que son las distintas aportaciones que sirvieron para poder explicar cada concepto que se tenía hasta poder llegar a unas o las más recientes. Bien, entonces esto es lo que respecta a la parte teórica, cómo es que ha ido evolucionando las ideas hasta llegar a tener ya un conocimiento real. Recuerden ustedes que todo esto a través de la experimentación, a través de la comprobación, se ha llegado y se ha hecho ciencia. Entonces, recuerden ustedes que entre lo que es Leucipo y Demócrito, pues ellos nada más tenían la idea, pero no lo comprobaban. Entonces aquí ya a través de ellos, pues ya se llegó a comprobar y ese conocimiento llegó a evolucionar. Entonces, aquí tenemos ya nuestra primera actividad de la semana en el cual vamos a hablar o se va a hablar acerca del átomo, acerca de las ideas. Dice que para realizar esta primera actividad de esta primera semana es necesario que ustedes lean y comprendan el tema estructura atómica. Que lean ustedes acerca de los avances en el conocimiento del átomo. Prácticamente aquí viene ya lo que ustedes iban a leer y de lo que acabamos de hablar. Tienen que leer acerca de lo que es materia y energía, ya que ahí van a encontrar ustedes las principales ideas de Leucipo y Demócrito, aquí lo acabamos de ver, así como también los modelos de Dalton, Rutherford, Bohr y las configuraciones electrónicas de Dirac-Jordan. Bueno, ahí lo tienen ustedes que buscar y que prácticamente complementar para poder hacer su primera actividad. Bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Aquí se les pide una infografía que ustedes lo tienen que hacer. Se les sugiere ya en las instrucciones algunos programas en el cual ustedes pueden elaborar la infografía. Tengo entendido que en módulos anteriores ustedes ya han elaborado infografías, entonces ya tienen conocimiento de cómo se elabora y la propuesta de los programas lo tienen ustedes ahí en plataforma. ¿Qué van a hacer? Como punto número 1 van ustedes a identificar la información clave que les va a permitir representar cómo se ha dado la historia y la evolución del concepto del átomo. Prácticamente van a hablar de las ideas de Leucipo, Demócrito, en qué años se establecieron y cuál era su definición de átomo. Entonces, acabamos de hablar en esta primera sesión al inicio
cómo Leucipo y Demócrito creían que era el átomo, y ahí viene también las fechas en el cual ellos hicieron esa aportación. Si ustedes por ahí tienen ideas sobre las fechas, bien, pues Aristóteles, que no lo menciona, ahí que se les pide, pero fue en el año 4 antes de Cristo, y Leucipo y Demócrito en el año 5 antes de Cristo. Bien, entonces, así también van a ustedes a explicar cada uno de los modelos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, indicando en cada caso el año de establecimiento, en qué consistía el año en que lo propusieron, en qué consiste el modelo y cuál es el postulado que ellos hacen. Y todo esto lo van a representar gráficamente, también van a representar gráficamente la forma de los orbitales atómicos. Van a hablar y van a poner en un recuadro las ondas N, L, M y S, y van a explicar ustedes a qué se refiere y a qué valor corresponde. Esa ya es prácticamente la tarea que ustedes tienen que hacer, que leer, pero es tan sencillo. Todo esto lo tienen que ustedes ponerlo en su infografía. No se vayan a complicar en qué es lo que van a ustedes a poner. Si ustedes requieren este material para que ustedes puedan elaborar su infografía, pues con mucho gusto yo se los puedo proporcionar. Mi correo, pues ahorita lo menciono al final de la sesión, pero aquí está prácticamente las principales ideas, los números cuánticos también, y a qué se refiere cada uno de ellos. Bien, entonces, ya que ustedes hayan leído, van a organizar y jerarquizar la información que han recopilado. Una vez que han identificado las ideas principales, pues llega el momento en que tienen que leer una vez, dos veces, las veces que sean necesarias para poder descartar aquella que prácticamente sea innecesaria. Muchas veces hacen la infografía rellenándolas de mucha información. Y recuerden ustedes que la infografía pues son imágenes con información básica. No precisamente tienen que rellenar esa infografía de letras o de contenido. Prácticamente las imágenes ayudarán a poder comprender esa información. Bien, entonces, que sea esa información bastante clara, bastante sencilla y que tenga lo necesario para poder entregar un trabajo de calidad. Posteriormente, ya que tienen la información, la van a organizar, la van a jerarquizar, es decir, que van a empezar a imaginar cómo van a elaborar su infografía. Hay muchas formas, hay muchos programas en el cual ustedes lo pueden hacer, es libre la elección, simplemente que sea una presentación organizada y jerarquizada. Entonces, ¿y cómo lo pueden hacer? Bueno, lo pueden hacer principalmente jerarquizarla de acuerdo a los años. Empezamos con Aristóteles, luego Leucipo, nos vamos con Dalton y así sucesivamente hasta las concepciones más actuales. Entonces, esa es la información que tienen que ustedes que poner. Entonces, tienen que buscar la información, organizarla, darse una idea cómo quieren ustedes entregar esa infografía y vuelvo a repetirles que no vaya saturada de información. Yo sugiero que lo hagan de forma ascendente, que vaya de los años pues más antiguos hasta lo más reciente, que pongan ustedes la imagen del investigador o quién aportó, en qué año se dio y el concepto que ellos tienen o el modelo a que ellos elaboraron. Entonces, de forma clara y organizada. Una vez que ya tengan ustedes ese material y elaboren su infografía, en el programa que ustedes pues más les guste o más comprendan, pues ya una vez que lo tienen, van a guardar ese documento en PDF. Es muy importante que ustedes sigan las instrucciones y que elaboren su actividad a como se les pide. Aquí se les pide en PDF y sí, por favor, me gustaría que respetaran ustedes el formato que se les está solicitando. Bien, una vez que ya tienen ustedes esa actividad, pues van a subir prácticamente, la van a subir a plataforma y pues la forma como ustedes le dan el nombre del archivo, pues ustedes ya saben, van los apellidos, el nombre, el módulo y el nombre de la actividad.
Entonces, eso es prácticamente la primera actividad. Vamos a hablar acerca del átomo. ¿Qué vamos a poner? Pues las principales aportaciones desde Aristóteles, Leucipo, Demócrito, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, Schrödinger. Entonces, ellos prácticamente, todas estas concepciones las vamos a poner en una infografía. Vean, ya vienen prácticamente con la imagen, el año y en qué consistía cada modelo atómico que ellos propusieron. Entonces, es seguir prácticamente las indicaciones. Recuerden, es muy importante que ustedes antes de elaborar su infografía, pues tengan muy claro y sean organizados cómo van o tengan idea qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Asimismo, les sugiero que ustedes visiten o descarguen la rúbrica para poder conocer y saber qué es lo que realmente se pide. Recuerden ustedes que la rúbrica es el instrumento que nos sirve para poder evaluar. Bien, entonces esta sería prácticamente la actividad número 1, que estamos hablando acerca del átomo. Conocer el átomo, conocer la importancia del átomo, qué es un átomo, cómo está constituido un átomo y cómo ha sido la evolución del conocimiento acerca del átomo gracias a las aportaciones de personas como las que acabamos de mencionar. Bien. Esta sería la primera actividad de la semana 1. La segunda actividad de la semana 1 de este módulo 14 hablamos de materia organizada. Sin perdernos la idea de qué es un átomo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver cómo está organizada ese átomo, cualquier átomo, pero que nosotros sabemos cómo está constituido y que existen niveles en el donde se encuentra y cómo se encuentra. Bien, los niveles de organización de la materia prácticamente dice que la materia está organizada en niveles. Desde el nivel subatómico hasta el nivel biológico y social. Y no solamente el nivel biológico y social, el nivel ecológico va más allá del biológico. Cada nivel tiene métodos de estudios propios. Cuando hablamos de niveles, imagínense que es como una escalera. Entonces, yo así prácticamente es como explico también a mis alumnos de bachillerato en modalidad presencial. Entonces, es como una escalera. Al hablar de niveles de la materia, es una escalera prácticamente en el cual si vamos de abajo para arriba es de forma ascendente y de arriba para abajo es de forma descendente. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el nivel más importante de esa escalera o ese escalón? ¿Cuál de todos los escalones es el más importante? Entonces, es importante que ustedes también analicen de una escalera, ¿cuál es el nivel más importante? El último, el de medio, el de abajo. Entonces, pues todos, ¿no? Todos los escalones prácticamente son importantes. ¿Por qué? Porque esto me permite, el primero pues me permite llegar al segundo, el segundo al tercero y así sucesivamente hasta llegar al último nivel. Pero si no estuviera el primero, pues tampoco llegaríamos hasta el último. Entonces, tan importante es el primer nivel como hasta el último nivel, pero debe de haber una organización que nosotros podamos ubicar a qué nivel se encuentra la materia. Bien, los distintos componentes de la materia, como el carbono, hidrógeno, nitrógeno, tienen la propiedad de organizarse para formar un todo, que puede ser desde una persona, un simple grano de arena, un árbol, puede ser un riñón. El grado de organización de una persona, o sea, materia viva, es infinitamente más elevado y complejo que el que se requiere en la formación de un grano de arena. Bueno, aquí prácticamente nos dice que nosotros como seres vivos, como humanos, tenemos un nivel, y aquí habla de que es el nivel más elevado. No somos el nivel más elevado. Estamos prácticamente en un nivel elevado, pero también arriba de nosotros existen niveles más organizados, en el cual el último nivel en el que podamos hablar de la materia es prácticamente
la biosfera, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Para explicar estos grados de complejidad, entonces los científicos dicen que hablan de niveles de organización de la materia, lo que empezamos hablando acerca del tema. Entonces, algo semejante a una escala o una escalera que va de menor a mayor grado de organización. Bien, entonces, en cada nuevo nivel de esa escalera o de esa materia, dice que aparecen propiedades que no existían en el nivel anterior. O sea, el primer nivel me da origen, del primer nivel me va a dar origen el segundo. El segundo me permitirá llegar al tercero, el tercero me permitirá llegar al cuarto, hasta llegar al nivel más elevado, pero prácticamente todos son importantes, nada más que el nivel primero obviamente servirá para formar el segundo. Entonces el segundo tiene que ser más complejo que ese primero, y el nivel tercero estará más organizado que el segundo. Vamos a verlo aquí en esta diapositiva. Vean ustedes, el primer, si lo vemos desde el nivel más abajo o descendente, hablamos de la partícula subatómica. Aquí hablamos de esas partículas subatómicas, el protón, ya lo vimos donde se encuentra en la parte interna, los neutrones y los electrones en los distintos niveles ¿de quién? Del átomo. Entonces, las partículas subatómicas me permitirán formar ¿qué? Un átomo. Aquí están los átomos. Un átomo de hidrógeno, de carbono, de litio, sodio, potasio, magnesio y todos los que nos podamos acordar, prácticamente todos estos están formados de partículas subatómicas. Vean, por eso les mencionaba que el primer nivel es tan importante que me permitirá llegar al segundo nivel. Aquí hablamos de las partículas subatómicas, me permitirán formar átomos. Si yo agarro un átomo de hidrógeno y junto con 2 de oxígeno, me dará una molécula. Una molécula, muy comúnmente lo conocemos como agua. Entonces, los átomos me permiten formar moléculas. Una molécula, aquí tenemos la molécula del ADN, podemos poner una proteína, una vitamina. Esas moléculas se formaron a partir de los átomos, la unión de átomos, y esos átomos están gracias a las partículas subatómicas. Bien, entonces, cuando ya tenemos las moléculas, me permiten formar organelos. Los organelos prácticamente son estructuras que me permiten formar a una célula. Un organelo sería los cloroplastos, que permiten que se lleve a cabo la fotosíntesis en las plantas, los lisosomas, que permiten que las células intervienen en la digestión celular y que éstas degraden lo que prácticamente a la célula pudiera causarle daño, o simplemente ayuden en la nutrición a degradar esos nutrientes. Entonces, esas partículas subatómicas me forman las células. Podemos hablar de una célula animal, una célula vegetal, y si nos vamos más allá de esa clasificación, podemos encontrar que las células se clasifican en procariotas y eucariotas. Las eucariotas prácticamente se divide el animal y la vegetal. Bien, cuando nosotros sabemos ya entonces que la célula está constituida de partículas subatómicas, las células están constituidas de organelos. Los organelos se forman gracias a las moléculas se forman de los átomos y los átomos a partir de las partículas subatómicas. Entonces sabemos que la célula, regresando a célula, muchas células, la unión de células me van a permitir formar un tejido. Entonces, y lo vemos cuando nos quemamos, lo vemos cuando nos asoleamos. Entonces hay una parte, siendo más
más exacto, cuando nos quemamos, hay una parte que se nos pone rojo y posteriormente ese tejido muere. Sin embargo, las células que están cercanas empiezan a organizarse, a reproducirse hasta formar un tejido. Vamos a hablar del tejido epitelial. Esos tejidos son tan importantes porque recubren a los órganos. Un riñón, el hígado, el páncreas, son órganos y estos órganos nos permiten prácticamente formar a los aparatos y los sistemas. Aparato digestivo, aparato reproductor, sistema respiratorio. Y esos aparatos y sistemas forman parte de un individuo. Un individuo como nosotros, los humanos, como los árboles, como las vacas, son ya un ser, un organismo, vamos. La unión de esos organismos, no lo menciona aquí en este esquema, en esta diapositiva, pero la unión de organismos forman sociedades. De las sociedades se forman las poblaciones, de las poblaciones se forman las comunidades. Las distintas comunidades que existen forman un ecosistema acuático, marino, terrestre, el conjunto de ecosistemas que se encuentran en toda la Tierra, pues es lo que conforma la biosfera. Y aquí en esta diapositiva nos habla más allá del sistema de la biosfera, del sistema solar y la Vía Láctea, pero prácticamente yo dejaría estos niveles de organización de la materia hasta biosfera. Entonces, aquí tenemos cómo de las partículas subatómicas son tan importantes, y por eso se les decía que los niveles de organización van de lo más sencillo a lo más complejo. Pero vean ustedes que si no hay células, simplemente no se forman tejidos. Si no hay tejidos, simplemente los órganos no estarían cubiertos, no existen. Y si no hay órganos, no se forman aparatos y sistemas. Y si no hay aparatos y sistemas, no hay individuo. Si no hay individuo, no se forman sociedades, no se forman poblaciones, y si no hay ecosistemas, simplemente no hay biosfera. Y si no hay biosfera, pues no hay vida. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos niveles de organización de la materia. ¿En qué nivel estamos? Vean ustedes, por eso yo les menciono que nosotros como individuos no somos lo más complejo. Si nos vamos más allá, la biosfera se encuentra por arriba de un nivel de un individuo, pero no quiere decir que sea lo más importante. Simplemente un nivel da origen a otro, con nuevas características, se requiere de uno para llegar a otro nivel. Bien, entonces a eso nos referimos. Y si se dan cuenta, aquí en estos niveles de organización al mismo tiempo podemos clasificarlo en tres grandes grupos. Desde las partículas subatómicas hacia biomoléculas, podríamos clasificarlos ahí en ese grupo como nivel químico. Desde células hasta individuo, podemos clasificarlo en el nivel biológico, ya lo que se tiene vida. Y desde sociedad hasta biosfera, podemos clasificarlo como nivel ecológico. Entonces, los 14 niveles en que se organiza la materia podrían clasificarse o subclasificarse en tres: nivel químico, que entraría partículas subatómicas, átomos y moléculas. En el nivel biológico, ya desde lo que se tiene vida, o sea, desde las células hasta un individuo. Y en el nivel ecológico hablaríamos desde sociedad, o clasificaríamos desde sociedad hasta biosfera. Entonces, aquí está, en esta diapositiva, lo que les acabo de mencionar, que los niveles de organización de la materia viviente están en tres niveles: químico, que abarcan desde atómico hasta moléculas; biológico, desde células hasta individuo; y ecológico, vendría siendo desde sociedad o población hasta biosfera. O sea que los niveles lo podemos clasificar en sí, o la materia la podemos clasificar en tres grandes niveles, y estos se subdividen en otros niveles. Entonces, esos son los niveles de organización de la materia. Bien, entonces aquí también se requiere de una segunda actividad. Dice que se llama materia organizada. Para realizar esta actividad
es necesario leer y comprender el tema 3, niveles de organización de la materia de la unidad 1, que se llama materia de energía. Entonces, ustedes ya tienen material de dónde sacar la información. Entonces, van a leer ustedes específicamente el nivel químico, o sea, a nivel subatómico, partículas subatómicas, aquí se encuentran los protones, electrones, neutrones, que dan origen a los átomos. La unión de átomos forma moléculas y la unión de moléculas prácticamente forman las supramolecular, que estaríamos hablando de los orgánicos. Entonces, van a leer, y ¿qué van a hacer ya una vez que leyeron? Van a elaborar una maqueta de una molécula. Por ejemplo, una molécula de agua, un ADN, una proteína. Van a elegir una molécula que les interese, no sé, orgánica, pudiera ser agua, alguna sal, un cloruro de sodio o algún mineral inorgánico. Bien, una molécula orgánica, pueden hablar ustedes o pueden hacer una proteína, pueden ustedes elaborar un carbohidrato, pueden elaborar un lípido que es una grasa, pueden elaborar el ADN o el ARN. Sería muy interesante que se elaborara el ADN, ya que es la molécula que se encarga de transmitir las características hereditarias. O si lo quieren hacer más sencillo, elaboren la molécula de agua. Recuerden, H2O. Es muy sencilla de elaborar. Entonces, van a investigar cómo está estructurada y van a elaborar, si hacen ustedes la molécula, ejemplo, de ADN, van a elaborarla, van a primero a leer cómo está constituida, estructura química, y van a elaborar esa maqueta. O sea, van a recordar ustedes cuando estaban en secundaria y les dejaban hacer esos trabajos manuales, o sea, una maqueta. Entonces la pueden hacer de plastilina, de gelatina, de masa, de unicel. Es el material que tengan ustedes a su alcance y que simplemente que les permita representar gráficamente esa molécula. Entonces, una vez que ya hicieron ustedes esa maqueta, van a explicar verbalmente el nivel químico de la materia, o sea, sus 4 niveles. Aquí está, atómico, subatómico, atómico, molecular. Y aquí nos habla del supramolecular, o serían las partículas, ahí en este caso, las partículas orgánicas, perdón, que constituyen la célula. Entonces, van a elaborar la presentación donde van a explicar verbalmente el nivel químico. Entonces, sus 4 niveles, perdón, los niveles que quieren que se expliquen son estas. Las partículas, ¿cuáles son las partículas? Si hacen ustedes la maqueta del agua, van a explicar cuáles son las partículas fundamentales. O sea, las partículas fundamentales, si hablamos ya de átomos, estaríamos hablando de 2 moléculas, de 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno y una de hidrógeno, H2O, ¿sí? Una de hidrógeno y 2 de oxígeno. Entonces, van a hablar sobre estarían hablando cuáles son las partículas subatómicas. Aquí hablarían de los protones, electrones, neutrones y en sí los átomos que están involucrados, no sé, el hidrógeno y el oxígeno, y estas dan origen a una molécula. Si nos vamos nosotros aquí nuevamente a ver esta imagen, entonces estaríamos hablando en estos 4 niveles, ¿sí? Entonces hablaríamos cómo está constituido el oxígeno, cuáles son cómo está representado, y del hidrógeno cómo está representado. Esas dos, prácticamente, lo que es el oxígeno y el hidrógeno, 2 moléculas de oxígeno, perdón, 2 átomos de oxígeno con una de hidrógeno, me van a dar por separado, esos 2 átomos me van a dar origen a una molécula que es el agua. Entonces, aquí van a explicar cómo son tan importantes, cómo están constituidos cada átomo separado hasta llegar a formar la molécula de agua. Entonces, van a explicar estos 4 puntos, tómenlo en cuenta, las partículas fundamentales, qué componentes lo integran, cuáles son las partículas subatómicas y sus componentes también que lo integran, qué átomos están involucrados,
y la unión de esos átomos, cuál es la molécula que forma. Entonces, van a explicar prácticamente, en la explicación van a incluir una presentación, fotografías de la maqueta, de la molécula que elaboraste, van a mencionar en ese trabajo, van a mencionar el inicio de la... al inicio van a poner ustedes, van a mencionar su nombre, el grupo y el nombre de la molécula que eligieron. Todo esto para que sea bastante, pues prácticamente que se sepa que ustedes fueron quienes elaboraron ese trabajo. Bien, entonces en la parte final de la presentación van a explicar en dónde se puede encontrar esta molécula y qué importancia tiene para nuestro entorno. Entonces aquí es prácticamente van a explicar principalmente el nivel químico, esos cuatro, ¿sí? Desde partículas subatómicas hasta lo que son las moléculas. Bien, entonces, esas serían las dos actividades de la semana. Una es elaborar prácticamente la maqueta, donde se explique detalladamente cómo está constituida, cuáles son los átomos que se involucran para formar una molécula, cuáles son las características de cada átomo, explicado y a través de esa maqueta. Y la otra es prácticamente una infografía donde hablen sobre lo que es el átomo y sus principales aportaciones desde Aristóteles hasta Schrödinger. Podemos hablarlo hasta ahí en su infografía. Bueno, entonces estas son las dos actividades que tendríamos para esta semana. Como punto ya programado que tenemos es la participación de los foros. Tenemos dos foros, uno que se evalúa, que es el de clase, y el otro de debate. Es muy importante que ustedes participen en los distintos foros. Entonces hay otro que no tiene calificación, requiere nada más que ustedes entren, pero hagan uso de ese recurso, aprendiendo ciencias. Entonces, es muy importante que ustedes participen ahí en ese foro, denle la importancia también que tiene, que debe de tener el foro de Aprendiendo Ciencias. Ahí podemos nosotros interaccionar, podemos nosotros conocernos un poco más de alumno a alumno, facilitador a alumno. Entonces, y aportando, si tienen algún experimento, si tienen ustedes alguna duda, quisieran comentar algo acerca de lo que es ciencia, la importancia o algo relacionado a este módulo, lo podemos trabajar ahí directamente en el foro Aprendiendo Ciencias. Bueno, y en los foros de debate, aquí cada semana tienen un equipo, tiene que ser prácticamente los encargados de dirigir, de moderar este foro. Tristemente, pues, por experiencia, algunos equipos no toman o no le dan la importancia que debe tener. Entonces, pues deberíamos retomar este foro y darle la importancia que tiene. Son temas muy relevantes en el cual es muy importante conocer su punto de vista y, ¿por qué no, aportar nuevos conocimientos que nos sirva para progresar, para el progreso de nosotros? Entonces, y el otro foro que es muy importante es el foro de clase. En ambos foros yo sugiero que se hagan de 3 a 4 intervenciones, con el respeto, obviamente, que cada uno debe de tener hacia otro compañero, hacia el facilitador hacia ustedes. Es importante que participen de 3 a 4 veces. En la primera participación, que sea fundamentos teóricos. Aquí, al aportar algo, debemos nosotros de mencionar o anexar la referencia de dónde estoy sacando yo esa información. La segunda intervención, que sea replicar a un compañero, pero replicarlo argumentando por qué estoy de acuerdo, por qué no estoy de acuerdo. Muchas veces nada más replicamos dándole afirmando prácticamente lo que el compañero dijo, mencionando, tienes razón, fulanito tiene razón. Creo que debemos de aprender a argumentar o darle la importancia a nuestra segunda participación, que tenga peso, vamos.
En la tercera participación igual podemos seguir nosotros participando, aportando algo, y en la última, ya sea tercera o cuarta participación, concluir, en el cual cierre yo esa participación, pero con algo que quede claro, que sí le entendí, y por qué no poder concluir de una forma en el cual hasta podemos, a través de esa conclusión podemos nosotros hasta proponer para que se hagan, o proponer nuevas ideas para poder mejorar alguna intervención que ya hayan hecho. Y recuerden que al momento de que nosotros participamos debemos revisar siempre la ortografía, la redacción, que sea también bien, y el respeto, dirigirse con respeto. Es lo que es referente a los módulos, a los foros, debate, clase y aprendiendo ciencias, que es muy importante. Bien, ya una vez que nosotros mandamos las actividades, participamos en foro, principalmente las actividades, estas se evalúan a través de un instrumento que se llama rúbrica. Esa rúbrica es elaborada por parte de Prepa en Línea, está diseñada por parte de Prepa en Línea, y aquí abarcan o se evalúan 4 aspectos. El aspecto cognitivo, que es habilidad para asimilar y procesar la información que le entendí a esos temas. Entonces, y eso lo voy a plasmar, obviamente, en mi actividad que estoy elaborando. La parte actitudinal es el uso de la tecnología, cómo está organizado el trabajo, que el espacio de la entrega el destino sea el correcto, como también me lo pidieron, y que esté de los parámetros de tiempo establecidos. Cada una tiene un valor. Entonces, en la parte de la rúbrica comunicativa o comunicativo, aquí se califican las ideas que sean claras, que la información que estoy dando sea relevante, que haya o que exista buena ortografía, excelente redacción, buena puntuación y buena sintaxis. Eso es en cuanto a la parte comunicativa. Y el otro aspecto que se califica es el pensamiento crítico, comprensión, análisis e interpretación. Aquí debemos nosotros de tener pues prácticamente ser críticos, comprensivos, críticos y buenos argumentos, interpretarlo bien, analizar bien, comprender esos temas y plasmarlo de una forma que sea bastante claro lo que yo estoy expresando con argumentos. Entonces, aquí por eso se le llama pensamiento crítico. Esos son los 4 puntos que se evalúan: el cognitivo, actitudinal, comunicativo y el pensamiento crítico. Esos son los parámetros o los criterios que se evalúan. En cada uno, si ustedes visitan la rúbrica, establece en sí qué es lo que yo estoy que se está solicitando, bueno, y lo que yo voy a calificar. Entonces, sí les invito que para las 2 actividades que ustedes van a entregar, entren a plataforma, entren al aula, y ahí en la actividad viene para que ustedes descarguen la rúbrica y se basen al momento de que van a elaborar, no sigan las instrucciones nada más de la actividad sin haber o elaboren la actividad sin haber hecho sin haber revisado lo que es la rúbrica. Entonces, aquí encontrarán ustedes en este instrumento de evaluación, encontrarán estos 4 puntos que se evalúan, y en cada uno de ellos vienen los criterios que se toman en cuenta en cada uno, en cada parámetro. Bueno, entonces, si hay dudas, comentarios, sugerencias acerca de las actividades, acerca de esta sesión asíncrona, también pues igual es bien recibida las sugerencias, la crítica, que esto también me servirá para poder mejorar en sesiones posteriores. Antes de que termine, pues quiero darles mi correo. Mi correo es mis 2 nombres, Luis Alonso, todo junto, con terminación E, que es la letra de mi primer apellido, luisalonsoe@hotmail.com. Ahí podrían ustedes escribirme a mi correo, repito, luisalonsoe
hotmail.com. Ahí podrán ustedes enviarme dudas, comentarios, sugerencias de las actividades o bien de estas sesiones. Y para terminar esta sesión, primera sesión, pues en el cual les agradezco mucho que pues si visitan mi canal y encuentran esta sesión, pues les agradezco que se hayan tomado el tiempo en escuchar y ver este video. Bien, para terminar, quiero dejarles esta frase que dice: tu éxito no depende de cuánto te ayuden otros, el éxito siempre depende de nosotros. Entonces, es importante que nos ayuden. Si tenemos dudas, comentarios de las actividades, pidamos ayuda, pero que nos permitan, esa ayuda que nos permita prácticamente elaborar las actividades, no prácticamente que me hagan la actividad. Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda disfrutar ese éxito. ¿Por qué? Porque ese éxito va a depender de mí. Y si yo doy prácticamente, si dice que el éxito se acompaña del esfuerzo y la dedicación el esfuerzo que yo haga y la dedicación que yo le ponga a cada actividad. Entonces, disfruten ese éxito, esfuércense, que el sabor del éxito es bastante rico. Bueno, y para terminar, dice: al igual que tu llave de casa, la de tu éxito también está en tu propio bolsillo. Entonces, vuelvo a repetirles, el éxito depende de ustedes. Muchas gracias por este tiempo y pues nos vemos en la siguiente sesión.